Para hablar del lenguaje necesitamos saber en primer lugar su conceptualización. Para ello retomamos a dos autores. Según Portellano, el lenguaje es un sistema de comunicación simbólico que se manifiesta a través de las lenguas, que son sistemas estructurados de signos que expresan ideas que se representan en la palabra. Este autor también considera que la expresión del lenguaje se hace a través de la palabra y la escritura. Para Portellano, el lenguaje se divide en tres niveles, de mayor o menor complejidad, que son los monemas. Estos son las unidades de la primera articulación o unidades más pequeñas dotadas de significado. Los fonemas, que son las unidades menores de sonidos, y los rangos pertinentes, que son los movimientos elementales del aparato bucofonatorio que permiten la emisión de fonemas. Por otra parte, Redolar nos dice que el lenguaje es un sistema simbólico utilizado para comunicar significados concretos o abstractos, con independencia de la modalidad sensorial utilizado o del medio concreto de expresión. Aquí incluye el lenguaje hablado y escuchado, el lenguaje comunicado en forma escrita y el lenguaje de signos. A continuación, hablaremos de las bases neurobiológicas. Les contaremos de algunos autores que hicieron grandes aportes en el lenguaje. Uno de ellos fue Boileau. Habla del lenguaje expresivo y lo situó en el lóbulo frontal. Otro autor fue Dax. Él habla de los trastornos del lenguaje en el hemisferio izquierdo, en donde se presentan manifestaciones afásicas. Broca presenta en la Academia de Neurología francesa que el centro del lenguaje expresivo está ubicado en el hemisferio izquierdo. Y por último, tenemos a Wernicke, que nos habla que el lenguaje comprensivo está ubicado en el lóbulo izquierdo. Como podemos observar, hay dos estructuras del lenguaje. Una es el componente cortical y la segunda, el componente extracortical. A continuación, hablaremos del componente cortical, en donde encontramos el área expresiva y también el área receptiva. En este momento nos vamos a enfocar en el área expresiva, la cual es la encargada de la parte lingüística y la articulación verbal de las palabras y escritura. En esta área tenemos el área prefrontal, que es la encargada de la comunicación verbal y escrita. Está el área de Broca, en donde encontramos la corteza premotora de las áreas 44 y 45 de Brodmann, y es la encargada de coordinar las actividades de los músculos que intervienen en el habla y la escritura. Y por último, tenemos la corteza motora primaria. Están los movimientos bucofonatorios para pronunciar las palabras que guían la escritura. A continuación, hablaremos del área receptiva, la cual es la encargada del lenguaje comprensivo, y encontramos los siguientes lóbulos. En el lóbulo temporal se encuentra el proceso de análisis, síntesis de los sonidos del habla. Allí encontramos el área de Wernicke, que da el significado oral y escrito y realiza un análisis fonológico y semántico. Luego, el giro de Hess, el área auditiva primaria de las palabras. Encontramos el lóbulo occipital, el que permite la identificación, interpretación visual de imágenes, de objetos y todo lo que nos rodea. En el área 17 está ubicado la corteza visual. En el área 18 y 19, el análisis de palabras escritas y leídas. Encontramos en el lóbulo parietal los estímulos visuales y auditivos, que disponen de dos áreas. La circunvalación supramarginal, que está ubicada en la comprensión del lenguaje oral y escrito en el área 40. Y la circunvalación angular es el centro del lenguaje y es el responsable de los modelos visuales de letras y palabras. Como lo mencionamos anteriormente, hablaremos del componente extracortical. Allí se encuentra la elaboración del lenguaje oral y escrito. Aquí encontramos las diferentes estructuras,
como el fascículo arqueado, en donde hay una conexión en el área de Broca y de Wernicke para la sincronización del lenguaje comprensivo y expresivo. Encontramos el tronco encefálico. Es el nivel de alerta en la actividad lingüística. El tálamo. Interviene la red asociativa del área del lenguaje comprensivo y expresivo. Encontramos el núcleo pulvina, el cual es el responsable de coordinar la actividad del habla. El núcleo geniculado, el responsable del sonido lingüístico. Tenemos el cerebelo y los ganglios basales que son coordinados por los movimientos de la articulación del lenguaje oral y escrito. Patologías del lenguaje. Las disfonias son trastornos en el tono de voz. Allí encontramos las disfonias funcionales, que es un manejo inadecuado de voz, y las disfonias orgánicas, que son causadas por una malformación de defectos en el sistema fonatorio. También encontramos la disatria, que es un trastorno en las articulaciones de las palabras. Allí encontramos la disatria espástica, flácida, atáxica, las cuales se caracteriza por emitir frases cortas, tono de voz lento, voz ronca, monótona, y también tiene un tono muscular bajo y se presenta una flacidez. También encontramos la hipocénica, que se caracteriza por movimientos lentos y limitados y se caracteriza por la enfermedad de Parkinson. Tenemos la hipercénica, que tiene una afectación en las funciones motoras básicas y se encuentran trastornos relevantes como la corea, que es la alteración en el habla y la distorsión de vocales, y la atetosis, que es un trastorno que se caracteriza por movimientos involuntarios. Disglosia es el trastorno de los órganos articulatorios en el habla. Allí encontramos los palatales, que son malformaciones en el paladar. Mandibular, la articulación de los fonemas debido a la forma de una o varias maxilares. Dental, es la posición en que están ubicados los dientes. Labiales, malformaciones congénitas, por ejemplo, como encontramos en el labio leporino. Linguales, malformaciones en la lengua, como frenillo corto, lengua de gran tamaño, extirpación quirúrgica de la lengua, parálisis unilateral del nervio hipogloso. Otra de las patologías del lenguaje es la disfemia. Esta patología se caracteriza por la repetición de sílabas o palabras y por los bloqueos espasmódicos que interrumpen el discurso verbal. Son frecuentes otras manifestaciones acompañando a la disfemia como la logofobia, que son reacciones de ansiedad y angustia, causados por la necesidad de tener que hablar. Esto muchas veces produce retracción social. El valvismo, que son movimientos asociados al habla que acompañan a la espasmofemia con una finalidad compensatoria. Y la embolofrasia consiste en la introducción de palabras, frases o muletillas verbales que actúan como relleno. La disfemia se puede dividir en la disfemia tónica, que se caracteriza por la interrupción del habla al iniciar el discurso, disfemia clónica, que se caracteriza por la repetición convulsiva e incontrolada de sílabas o palabras, la disfemia mixta o tónico-clónica. En los casos más graves, la disfemia se manifiesta con alteraciones tónicas y clónicas del habla. Otra patología del lenguaje es la dislalia. Esta es un trastorno de la articulación de las palabras causado por lesiones periféricas. En ocasiones sus síntomas se pueden confundir con los de la disartria, aunque su diferencia está en que las dislalias no existe un trastorno explícito en el sistema nervioso. Esta patología se divide en dislalias funcionales, que se producen como consecuencia de las alteraciones funcionales de los órganos periféricos, y la dislalia audiógenas, que se debe a deficiencias auditivas como la hipoacusia o la sordera, que impiden la correcta pronunciación de los sonidos. Modelos teóricos sobre el procesamiento del lenguaje. Tanto Broca como Wernicke son los dos principales referentes al hablar de bases fisiológicas del lenguaje, localizacionismo y conexionismo. Broca fue el primero en demostrar que existe una asociación entre una función superior y una zona identificable del córtex cerebral en el hemisferio izquierdo.
Y Karl Wernicke, quien nos habla sobre el conexionismo, es referente de la fascia sensorial. Al igual que Broca, conoció dos pacientes con trastornos del lenguaje, pero con la diferencia que hablaban con normalidad, pero no entendían lo que se les decía. Modelo conexionista clásico. Leptin describió el trastorno pronosticado por Wernicke, la desconexión entre los dos centros del lenguaje. Leptin planteó un nuevo centro encargado de la parte conceptual. En este se encuentran almacenados los significados y sería crucial para entender las palabras. Leptin amplió el modelo de Wernicke a 3 centros y misma cantidad de conexiones entre ellos. A su vez, se amplió los posibles trastornos afásicos en relación a la posible lesión que pudieran afectarles. Modelo neoconexionista de Norman Geschwell. El modelo propuesto por Geschwell retoma la propuesta por Wernicke y Leptin, añadiendo nuevas aportaciones, destacando los 3 centros conocidos, Broca, Wernicke y conceptual, además de las conexiones entre ellos. Según este modelo, la clasificación se basa en la presencia o la ausencia de 4 signos: fluidez en expresión, comprensión, denominación y repetición. Con este enfoque se distinguen 8 grandes trastornos afásicos: Broca, Wernicke de conducción, transcortical motora y sensorial, más las afasias global, transcortical mixta y anómica. El modelo de Hickel y Peppol nos habla sobre el procesamiento del lenguaje. Muestra que el área en la superficie dorsal del giro temporal superior se involucra en el análisis espectrotemporal, es decir, análisis de sonidos de cualquier naturaleza, que inmediatamente está conectada con las áreas en la mitad posterior del surco temporal superior, que se encarga de los procesos a nivel de la red fonológica, es decir, identifican fonológicamente tales sonidos.